Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Aconteceres Pedagógicos. Les habla Angie Camila Rodríguez Pulido. El día de hoy tenemos a nuestra entrevistada Rocío del Pilar Rodríguez, licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana en la Universidad del Tolima y especialista en aplicación de TICs para la enseñanza en la Universidad de Santander. Nuestra entrevistada cuenta con 17 años de experiencia desempeñándose en el nivel de preescolar y labora actualmente en la institución educativa técnica Cualamana del municipio de Melgar, Tolima. ¿Cómo está, profesora Rocío? Hola Camila, muy bien. Hola para todos y gracias por estar acompañándonos en este bello programa. Bueno, profe, aclárenos qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado. Bueno Camila y queridos invitados a nuestro programa Aconteceres Pedagógicos. Debemos tener en claro que la educación tradicional siempre estuvo medida en el papel protagónico del docente. El docente era aquel poseedor del conocimiento, era la persona encargada de seleccionar los saberes, las temáticas que se iban a impartir dentro de una aula de clases, y nuestros estudiantes, por el contrario, eran solamente unos personajes inactivos, simplemente ligados a la transmisión del conocimiento que el docente les quisiera brindar. No había un interés personal por el aprendizaje, sino siempre era un aprendizaje conductista y guiado hacia lo tradicional, hacia la valoración de los contenidos y nada más. Ahora, en la actualidad, en el siglo XXI, encontramos que el acto pedagógico es un proceso mediado entre el docente y el estudiante, que la finalidad tiene más raíz en el aprendizaje significativo y los intereses contextuales del estudiante y su actitud frente al quehacer pedagógico hacia la necesidad del aprendizaje. Bueno, profe, continuamos con nuestra entrevista. La siguiente pregunta es, ¿qué actores intervienen en la educación del siglo presente? Bueno, Camila, como primera medida tenemos que tener en cuenta que no es solamente un factor o un actor el que interviene en la educación, sino que son muchos. Principalmente encontramos tres, que es el docente, la escuela y la pedagogía. El docente es el encargado de orientar los aprendizajes de los estudiantes, es el encargado de mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el encargado de orientar todo el proceso de enseñanza a partir del contexto y de todas las necesidades de aprendizaje que se puedan presentar en el aula de clases. Es el encargado también de encontrar las herramientas y las estrategias indicadas o previstas para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela, como segundo actor, tiene como misión proveer en primera medida los espacios, los escenarios, no solamente para el desarrollo de las clases, sino también los escenarios donde los docentes puedan ejercer una interacción junto con sus compañeros y compartir el éxito de sus propuestas pedagógicas dentro de una aula de clases, y también debe ser el garante de que los docentes y los estudiantes tengan las garantías de manera material, por decirlo así, ofreciendo los medios técnicos, los recursos de infraestructura para el buen desarrollo de la práctica pedagógica. La escuela también debe proveer un escenario donde se pueda mediar el currículo y pueda haber una conversación y una interacción entre el conocimiento, entre los intereses de enseñanza y las metas institucionales. Y la pedagogía, en este caso, pues es propia del docente, es la manera en cómo él va a implementar sus didácticas, sus herramientas, cómo va a estructurar y elaborar su trabajo durante el desarrollo de aprendizaje, por decirlo así, y también dentro del aula de clases. Recordemos que las pedagogías y didácticas varían, que el docente está invitado a la innovación, a la actualización, y que siempre debe estar en línea, por decirlo de esta manera, con las nuevas tendencias del aprendizaje. Entonces, aquí es la invitación a que el docente no solamente dirija sus clases de manera conductista o de manera dinámica,
pero también que sea el escenario de enseñanza mediado también por otras tecnologías como lo son las TICs. Otros actores de la educación también son los estudiantes, son los cuidadores o padres de familia, son las entidades gubernamentales y también es la institución educativa. Entonces tenemos que tener en cuenta que el estudiante es el actor principal en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación se basa en las necesidades y en las metas de aprendizaje que tenga propuesta la institución en el marco de un currículo pedagógico. Los cuidadores o padres, ¿cuál es su acción? Su acción es proveer de cuidado y de las herramientas básicas para que los estudiantes, sus hijos o las personas que estén bajo su cuidado puedan desarrollar la actividad pedagógica acorde a sus intereses. Las entidades gubernamentales, entonces, pues obviamente entendemos que el Ministerio de Educación Nacional provee no solamente las herramientas técnicas cuando hablamos de leyes y decretos, sino que también provee los medios financieros para las mejoras de infraestructura, para la capacitación y para la innovación dentro de las instituciones. También debemos tener en cuenta que las mismas entidades gubernamentales fijan unas metas que son medidas a través de las pruebas saber y algunas otras pruebas externas que se aplican en nuestro país. Y la institución educativa como tal pues tiene que hacer uso de los recursos primero financieros para garantizar el funcionamiento de la institución, para adecuar, para adquirir todos los medios tecnológicos, todos los recursos que permitan que la actividad de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el aula se lleven a manera óptima, dependiendo también de sus metas institucionales, de sus propósitos institucionales y del currículo que se desarrolla dentro de la misma institución. Bueno, profe, continuamos con este espacio lleno de mucho conocimiento. La siguiente pregunta es, en el presente siglo, ¿cómo debe ser la activación de saberes? Bueno, entonces ya hablamos de que la educación tradicional hablaba de solamente un protagonista que era el docente y aquí estamos en lo primordial que se debe desarrollar en las instituciones educativas y dentro del aula de clase. La motivación, la activación, tiene que ver mucho primero con tener en cuenta los presaberes o los conocimientos previos que tienen los estudiantes antes de iniciar un propósito pedagógico dentro de una área de conocimiento. Entonces, tenemos que medir también sus intereses, tenemos que medir también las necesidades y las problemáticas que se presentan a diario dentro de una institución. Entonces, la activación tiene que ver mucho con la interacción entre el docente, el estudiante, el padre de familia y el contexto como tal. Entonces, hay que hablar de las realidades, porque no podemos proyectar una cantidad de logros o metas sin tener como base las necesidades y los intereses de aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día la innovación, la inclusión de las TICs, la renovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los seguimientos continuos es lo que hace parte vital del nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela colombiana. Bueno, profe, continuamos con nuestra siguiente pregunta. Entonces, en el presente siglo, ¿cómo debe ser ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, entonces retomamos nuevamente nuestra temática y podemos decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse primero en crear el docente como tal, la institución como tal, debe crear un ambiente seguro de enseñanza, es decir, las aulas, la disposición de todo lo que tiene que ver con el establecimiento, sus elementos deben de estar adecuados a nuestros estudiantes. La ambientación hace parte fundamental del proceso de enseñanza. Un ambiente seguro, un ambiente atractivo, un ambiente bonito, hace que los estudiantes tengan mucho mayor interés por asistir a la institución y por querer aprender. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que el aula debe de ser un escenario para la comunicación. Allí nuestros estudiantes pueden tener la libertad de expresarse, la libertad de manifestar sus intereses, la libertad de escoger
las temáticas que quieren aprender, sobre aquello que quieren investigar y ahondar. El proceso de la exploración dentro del aula de clases debe ser fundamental, no se puede desaparecer, no puede estar desligado de los intereses y del propósito de enseñanza. Otra manera también de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje es la inclusión de las TICs, de la innovación. No podemos estar fuera del contexto actual. Nuestros estudiantes son estudiantes digitales, se mueven a través de los dispositivos, a través del celular, la tableta, el computador. En su casa ya es normal que haya dispositivos como un televisor Smart TV. Entonces no podemos estar lejos de esta realidad. El docente no se puede desligar de la actualización, porque la actualización nos va a permitir generar nuevas experiencias de aprendizaje. No solamente se aprende a través de la transmisión del conocimiento, sino también desde la exploración, desde la investigación, desde la inclusión de diferentes medios para los procesos de enseñanza-aprendizaje. También podemos tener en cuenta que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje siempre debe existir un proceso de retroalimentación, un proceso de reflexión que nos permita darnos cuenta de qué estamos logrando, cómo lo estamos logrando y para qué lo estamos logrando, y así poder cumplir con nuestras metas pedagógicas y con nuestras metas institucionales. Bueno, profe, ya para finalizar, nos gustaría que nos dijera en el presente siglo cómo debe ser ese proceso de evaluación. Bueno, Camila, podemos hablar del proceso de evaluación ya en este momento, en la actualidad, no como un proceso cuantitativo. Tenemos que olvidarnos de este término, tenemos que olvidarnos de la medición numérica, tenemos que olvidarnos de la adquisición de logros, del alcance de logros, sino que tenemos que estar también mediados por la cualidad, por la evaluación cualitativa, por la evaluación donde nuestros estudiantes no solamente sean medidos por números, por número de aprendizajes, sino que sean también tenidos en cuenta todos sus aspectos psicosociales, sus actitudes, sus habilidades, la manera en cómo quiere aprender, su manera de ver el mundo y sus necesidades de aprendizaje. Entonces tenemos que abordar no solamente la evaluación desde aspectos desligados, sino como una totalidad. Tenemos que tener en cuenta el desempeño de nuestros estudiantes dentro del aula de clases, su manera de compartir, de convivir y de expresar sus necesidades y de comunicar sus formas de aprendizaje. Entonces aquí veníamos a enmarcarnos en el proceso de la autoevaluación, de la coevaluación, de la heteroevaluación, todo como un conjunto total que nos permite ver qué alcances ha tenido nuestro quehacer pedagógico, qué metas hemos llegado a alcanzar con nuestra propuesta pedagógica y cómo el currículo de nuestra institución ha logrado encaminar a estos estudiantes en el objetivo institucional que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que es también mirar un poco el para qué, el por qué, el cómo, el cuándo y tener en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Desde allí debe partir la evaluación. La evaluación debe ser un proceso de seguimiento continuo, un seguimiento no desligado de todo lo que tiene que ver en la interacción del estudiante entre el aula de clases. Agradecimientos especiales a nuestra docente Rocío del Pilar, a todos nuestros espectadores. Muchísimas gracias por estar en este espacio y por brindarnos la oportunidad de conocer este proceso tan bonito como es la enseñanza y la educación. Muchas gracias.